tipos de datos, la entrada y salida en Java. Hola, buenos días. Os voy a comentar aspectos relativos a lo que vamos a trabajar durante esta segunda semana del curso. Vamos a trabajar en la asignatura de programación. Vale, os comenté que el primer tema es un tema introductorio, es un tema de poca importancia respecto a toda la asignatura y es un tema con conceptos relativos a la programación que ya iré dando conforme el trimestre vaya avanzando. Directamente pasamos al tema 2, así ya podemos empezar a programar. La idea es que podamos programar en lenguaje Java, pero simultanearlo con una herramienta para programarse el código, una herramienta que de forma muy sencilla podemos entender los conceptos principales de la programación, una herramienta denominada PSIN. Queda pendiente el tema de instalar dicha herramienta, el PSIN, en todos los equipos del aula o bien que podáis todos hacer uso de ella en casa o mediante la máquina virtual, que sí que está instalada. Bien, en cualquier caso, recordar, para cada semana, como hay dos grupos, unos se quedan en casa y otros están en el aula, recordar que todos tenemos que seguir el tema. El apartado de este tema aquí, bueno, este enlace lo quitaré, lo importante es aquí donde pone tema 2. Tenemos que seguir los puntos especificados en el tema. Aquí veremos conceptos teóricos sobre el tema, pero además veremos ejercicios propuestos que también trabajaremos en clase con ellos. Bien, en este primer tema, se va a tratar los tipos de datos en todo lenguaje de programación, pero concretamente en Java. Los tipos de datos nos va a permitir definir un tipo de dato para según qué información tengamos que guardar. No será lo mismo guardar un número que guardar un texto, que guardar un valor lógico de sí, no, etcétera. Entonces es un poquito lo que vamos a ver. Y por otra parte, eso sería el primer bloque del tema, los tipos de datos, y la segunda parte es la entrada-salida en lenguaje Java. Por entrada y salida refiero a el hecho de que en todo programa en un momento dado va a ser necesario introducir datos. En este caso va a ser necesario introducir datos por parte del usuario. Y por otra parte, en todo programa en un momento dado hay que mostrar información en la pantalla. Eso sería la salida. Es decir, el mostrar información en pantalla es la salida y la introducción de datos por parte del usuario es la entrada. Vamos a ver que esto lo podemos hacer de dos maneras, desde la consola o bien con ventanas, es decir, con un entorno más gráfico. Y bien, eso es todo. Bien, mira, pasamos aquí, tenemos tipos de datos y vamos a ver, tipos de datos primitivos. Esos son los tipos de datos existentes en Java. Se habla de tipos de datos primitivos o se puede decir también tipos de datos predefinidos. Es decir, el compilador, de forma predefinida, sin decirle nada, reconoce estos tipos de datos. Más adelante en otros temas veremos que podemos crear nuevos tipos de datos más complejos a partir de esos tipos de datos predefinidos o primitivos. Bien, tenemos, fijaros, el tipo boolean, es el tipo más que menos espacio ocupa, que es un bit. Por ejemplo, va a decir estado civil, soltero o casado. Pues con un 1 o con un 0 ya podemos. El tipo char, para guardar un carácter. Un carácter son 16 bits, o dicho de otra manera, 2 bytes. Recordad que un byte son 8 bits. Tenemos el tipo byte son 8 bits para guardar un número entero pequeño, con un rango de menos 128 a 127. El SOR ya gastamos el doble, 16 bits, por lo tanto tenemos de menos 32.768 a más 32.767. El tipo INT, 32 bits, ya un número grandísimo de menos 2.000 y pico millones a más 2.000 y pico millones. Luego tenemos el entero largo, ya un número muy grande. Ya veremos que luego hay un ejercicio que os propongo de los años luz en las galaxias y tal, que tenemos que utilizar este tipo de datos.
El tipo float será para definir números reales con coma decimal. Y por otra parte tenemos el tipo float con el doble de bits de capacidad, que será para definir también números reales, pero con muchísimo más grandes. Bueno, todo esto es un resumen rápido de todos los tipos de datos. Aquí tenéis también un vídeo que os comento todo esto. Podéis copiar, si no se puede ver grande, bueno, creo que sí, pero podéis copiar aquí la URL y abrirlo directamente en el navegador para que lo verlo de forma ampliada. Y bien, seguimos aquí en el tema tipos de datos. Bueno, otra vez se hace una clasificación así de los tipos numéricos, que pueden ser enteros o reales, lógicos, solamente hay un tipo lógico, texto puede ser caracteres, el char, o cadenas, el string. Y seguimos un poquito, ¿ves? Los tipos de datos numéricos, y aquí se pone algún ejemplo y un comentario de cómo declararlos. Aquí lo tenemos especificado en PSI, para cuando podamos hacerlo. Y aquí abajo lo tenemos, veis, una tabla con los tipos de datos numéricos que he comentado anteriormente, que podemos hacer uso de ellos en Java. La manera de definir una variable, recordad que una variable es una posición de memoria donde vamos a guardar un dato, y esa variable tiene que ser de un determinado tipo, es en definir el tipo y a continuación la variable, el nombre de la variable. La variable denominada nota va a ser de tipo byte. La variable denominada nómina va a ser de tipo short. Conviene siempre, cuando defináis nombres de variables, especificar un nombre relativo a lo que representa. Si yo quiero guardar la nómina que cobra un trabajador, pues es un buen criterio para denominarla, poner la variable, el nombre nómina. Hormillón, distancia interestelar, ¿vale? Si no ponemos nombres relativos a lo que representan las variables, quizá en un momento dado vayamos un poquito más despistados a la hora de interpretar lo que hace el programa. Bueno, aquí hay una serie de ejemplos propuestos, los podéis hacer en casa o en clase. Vale. Se trata de ir haciendo, no es preciso hacerlos todos, son ejercicios de clase, pero hay que ir a hacerlos, hay que ir haciendo, y sobre todo cuando estéis en casa tenéis que ir trabajando, y bueno, me tenéis que también ir enseñando un poquito lo que vais haciendo para que yo lo pueda valorar. Vale, seguimos un poquito. Bueno, aquí hay también unos ejercicios que preguntan, por ejemplo, ¿qué tipo de datos utilizarías para guardar un precio en producto comprendido entre 1 y 100? Pues es un tipo de datos numérico. Quizá el tipo de datos más adecuado sería el tipo byte, ¿no? Porque si ya defino el tipo byte, porque si defino el tipo short ya es un número, estoy desaprovechando memoria, ya que no es necesario, ¿no?, definir un rango de valores entre menos 32.000 y pico y más 32.000 y pico. Con el tipo byte sería suficiente para guardar ese tipo de información. Bueno, seguimos. Aquí vais haciendo y vais mirando. Bien, otro tipo de variable es el tipo de cadena de caracteres. El tipo cadena de caracteres ya es un conjunto de caracteres que podemos guardar, es el tipo string, la S mayúscula. Igual que antes, cuando declaro en Java una variable de tipo string, pongo el nombre de la variable y a la izquierda el tipo de datos que representa, es el string. Si fuera char, el tipo char, que es otro tipo, solamente podríamos guardar una letra, un carácter. Bueno, aquí tenemos también comentarios sobre los tipos, las cadenas de caracteres o los tipos alfanuméricos. Y bien, otro tipo de datos hemos dicho que es el tipo lógico o booleano, verdadero o falso, el tipo que ocupa menos espacio, ya que solamente con un bit ya sería suficiente. Recordad que al tipo booleano, si tuvierais que declararlo, es el nombre que tenéis que especificar es booleano.
Podéis utilizar para representar dos estados, casado, soltero y tal. Podéis utilizar, por ejemplo, en ese caso, estado civil, una cadena de caracteres, pero bueno, vais a gastar mucho más espacio. Entonces, mejor un boolean. Bien, esto sería el primer bloque, resumido. El segundo bloque es la entrada y salida que os he comentado. Cómo hacer que el programa, introducirle datos, la entrada, pero cómo hacer que el programa muestre datos, eso sería la salida. Aquí tenéis un vídeo que comenta un poco todo esto. Si lo queréis ver ampliado, repito, botón derecho, copiar URL y lo abrís en el navegador. Bien, aquí la salida nos explica cómo en Java especifica la salida. Creo que ya con todos ya hemos hecho en clase algún ejemplo. Recordad que la instrucción de la salida es systemout.println y dentro una cadena de caracteres. Hola mundo. Vale. Podéis mostrar también vimos cómo mostrar el contenido de una variable. A continuación pondríamos más el nombre de la variable. Bien. Y por otra parte tenemos la entrada, que para ello utilizábamos la librería Scanner, para por consola poder introducir algo. Entonces lo hacíamos de esta manera. Si queríamos leer un texto, era en Sline, y si queríamos leer un número entero, era nestin. Había que realizar una importación de la librería JavaUtilScanner y después declarar el objeto sc de tipo scanner para poder efectuar la entrada. Bien, otra manera, esto todavía no lo hemos visto en clase, lo veremos esta semana, es realizar entrada-salida mediante cuadros de diálogo. Aquí tenéis este ejemplo, lo podéis copiar y probar en Eclipse. Y bueno, hay que importar esta librería y luego para mostrar algo en pantalla tenemos esta instrucción de aquí. Para solicitar algo al usuario se va a mostrar también desde una ventana, pues esta de aquí, que es un número, y el resultado se va a guardar en una variable de tipo siempre cadena de caracteres. Y a continuación, con esta instrucción de aquí, mostramos el contenido de la variable del valor introducido por el usuario. Bien, vamos a ver un poquito un programa en Eclipse más completo respecto a esto, respecto a la entrada y salida mediante cuadros de diálogo. Aquí lo tenemos el programa, es el programa que he comentado antes. Y lo que vamos a hacer, va a haber una pequeña variación del programa. Va a haber una pequeña variación del programa. Fijaros, aquí el programa, bueno, dice hola mundo y luego dice ingrese un número y este número lo guardo en una variable siempre de tipo cadena de caracteres. No puedo poner una variable de tipo numérico. Pero lo que yo voy a hacer con ese número es sumarle 10 unidades. Si fuera una variable de tipo string no podría. Lo que haría es le concatenaría el 1 y el 0, pero no le sumo. Por lo tanto tengo que aplicar lo que se denomina una función de conversión. Convertir la cadena de caracteres, el número que está en esta variable tipo cadena de caracteres, esta variable x, convertirlo a número entero. Para ello lo hago de esta manera. Integer, i mayúscula, punto parseInt, i mayúscula, y el nombre de la variable tipo de cadena de caracteres que quiero convertir a entero. Dicho resultado lo guardo aquí en número 1 y por lo tanto número 1, que es de tipo entero, como ya contiene un valor, lo puedo incrementar en 10 unidades. Número 1 igual a número 1 más 10. Y por lo tanto ya a continuación puedo decir el número ingresado incrementado en 10 es número 1 y saldrá el número introducido desde el cuadro de diálogo incrementado en 10 unidades. Vamos a probarlo. Hola mundo. Me pide un número y le pongo 40 y a continuación el número ingresado incrementado en 10 es 50. Bueno, aquí tenéis alguna serie de vídeos que lo explican. Aquí un ejemplo, ¿vale?
otro vídeo de la otra salida, ejemplos, tal. Vamos a pasar ya, para acabar, a los ejercicios que vamos a hacer esta semana. Y lo tenéis aquí, mirad todos los vídeos, todo lo que hay aquí propuesto, pero vamos a ir aquí a actividades de clase porque es lo que vamos a trabajar durante la semana. Vamos a ir haciendo las actividades propuestas, si no todos, pues los primeros y hasta que veáis que ya lo entendéis. Los primeros ejercicios son referente a entrada y salida desde la consola, con el recordar lo primero que hemos hecho en clase, con el sistema OpenTLN y con el escáner. Hay unos ejercicios y hacéis todos los que queráis, cuanto más hagáis mejor. Si veis que todo igual, pues saltaros alguno y hacer, por ejemplo, los últimos. Bueno, vosotros mismos vais probando. Esto por un lado, y por otro lado vamos a hacer, hay más ejercicios propuestos. Veis, tenéis aquí otra propuesta de ejercicios. En este caso este sí que os lo recomiendo que lo hagáis todos. Cálculo equivalencia de años luz a kilómetros. Aquí ya hay un enunciado más ampliado. Y bueno, se trata de que hagáis lo que pida. Entonces, en este caso, bueno, hay un poco de rollo teórico de qué es un año luz, tal. Nos pone la distancia de la Tierra aproximadamente a los diferentes objetos estelares, al Sol, a galaxias y tal, ¿no? Y entonces lo que se os pide, también os dice la equivalencia que hay. Un año luz equivale a aquí lo especifica a ver dónde está la equivalencia exacta de un año luz a kilómetros. Eso es, aquí dice un año luz es la distancia que la luz recorre en un año terrestre. Un año luz equivale aproximadamente a 9 billones de kilómetros, es decir, 9 y 12 ceros a la derecha. Bueno, ¿qué es lo que nos pide este programa? Pues lo que nos pide es que, dado la imagen que os he puesto anteriormente, esta, que nos pone la cantidad, la distancia en años luz de la Tierra a diferentes galaxias y objetos, a estos de aquí, pues tenéis que mostrar la distancia en kilómetros de la Tierra a todos estos objetos estelares, galaxias, vías lácteas, etc. Para ello tenéis que hacer la equivalencia de año luz a kilómetro. Recordad que eran 9 y 12 ceros. Os recuerdo, tenéis que utilizar una variable tipo long. ¿Por qué? Porque, tal y como hemos visto, es la que acepta un entero más largo posible, con más amplitud posible. Bueno, esto también lo vamos a hacer en clase o en casa vosotros. Y con todo esto, bueno, tenéis alguna actividad más con cuadros de diálogo, ejercicios de cuadros de diálogo y todo esto. No se trata de hacerlo todo, vamos a empezar a trabajar en clase y en casa durante toda esta semana y bueno, depende de lo que hagamos, pues la semana siguiente continuaremos trabajando con ese tema o cambiaremos. Vale, venga, muchos ánimos a todos y hasta la próxima.